Bienvenidos a todos a esta sesión del Club Liberal Español, en la cual vamos a entregar el premio Publicación Liberal a Álvaro Nieto, director editor de The Objective, que es bienvenido a estar con nosotros y además que hemos venido un montón de amigos para animarte y a que sigas en esta línea combativa por la libertad. Como procedimiento vamos a hacer lo siguiente. Juan Iranzo, que conoce muy bien la biografía como economista de Álvaro, pues va a hacer una reseña y yo luego pues haré la motivación del club, los motivos por los cuales le hemos concedido este premio. Entonces va a empezar Juan a intervenir. Buenas tardes, muchas gracias, presidente. Y en primer lugar me sumo a la enhorabuena y felicitación de tan merecido premio a una persona joven, como pueden ustedes comprobar perfectamente. Nació tan solo hace 48 años en un pueblo de Jaén, en Alcalá la Real. Y además es una persona con una formación muy sólida, que es a lo que se refería Carlos anteriormente, porque obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, pero realizó un MBA en Business School durante un año y pico, de tal manera que desde el principio tenía una fuerte formación, una sólida formación económica que puso de manifiesto en su primer empleo, que fue como becario en la Gaceta de los Negocios. Y precisamente allí tuvimos la posibilidad de conocernos por vez primera. Él venía como representante de la Gaceta de los Negocios a los actos que organizaba el Instituto de Estudios Económicos. Era casi un bebé prácticamente en aquella época. Pero ya era una persona muy osada, no solo estaba cualificada, sino que era muy osada. ¿Por qué? Porque solicitaron en la redacción, en un consejo de redacción, si alguien se quería ir como corresponsal de ese periódico a Bruselas. Parece ser que todos los veteranos, según me cuenta Álvaro, miraron para abajo. Y él, osado, dijo, yo voy a ir. Y allí estuvo 6 años haciéndolo magníficamente de corresponsal en Bruselas, lo que le permitió obtener una gran experiencia que le sirvió precisamente para llevar a cabo, a pesar de su juventud, una larguísima trayectoria profesional en el periodismo, no solo económico, sino en general. Fue subdirector del semanario Tiempo, donde también pudimos coincidir durante tiempo, redactor jefe del País, director de Voz Populi entre el año 2019 y 2021, y desde el año 2021, como pondrá de manifiesto Carlos, es el director de Objective, que ha pasado de ser un periódico que no conocíamos prácticamente nadie a ser una referencia en este país, a ser un periódico en el que tan solo colaboramos algunas personas como Esperanza y yo, gracias a la generosidad de Álvaro, y ahora colabora Medio España, las firmas más representativas de este país. Además, a él le gusta transmitir, y en eso también coincidimos. Tiene una capacidad docente y vocación docente importante que desarrolla fundamentalmente en la Universidad Europea. Y también es profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, donde explica la asignatura de redacción periodística. Y también, como buen periodista, se ha atrevido a ser escritor. Y, de hecho, ha publicado un magnífico libro que ahora vuelve a adquirir una enorme relevancia, que es Conexión Caracas-Moncloa. ¿Le suena? De tal manera que tan solo, antes de que haga la laudatio Carlos, repetir mi enhorabuena y que para nosotros es una satisfacción que estés con nosotros y ser nuestro Premio Libertad. Bueno, pues ahora le corresponde al presidente del club explicar los motivos por los cuales en una reunión que tuvimos en una asamblea general, pues acordamos la concesión a Álvaro Nieto, la concesión del premio Publicación Liberal. Le vamos a dar 2 premios, realmente es uno, pero 2. Uno que es el título, que es muy bonito, que luego yo creo que vale la pena verlo, y esto es nuevo, lo hemos incorporado, este metacrilato, que es la figura de Atenea, con todos sus atributos, de casco, coraza, lanza, el rollo pergamino, en donde se cuenta y donde se dice que están los valores constitucionales.
Y con esto ya enlazo con la admiración que nosotros los liberales tenemos por la Constitución de Cádiz. Esta figura está en el monolito que aparece en el centro del monumento a las Cortes de Cádiz y a la Constitución de Cádiz de 1812, allí en la ciudad, al lado del muelle, a la vista de los buques atracados. Y es muy importante. Bueno, ahora se ha puesto de moda la palabra Atenea porque ha surgido una fundación y a nosotros nos encanta que se recuerde a Atenea como diosa griega o Palas Atenea como diosa de la justicia, de la sabiduría, de la virtud, de las artes. Vale la pena visitar este monumento de Cádiz que nosotros con frecuencia, siempre que podemos, pues nos desplazamos el día 19 de marzo para conmemorar la Constitución de 1812, que es muy importante porque ahí es donde se recogió por primera vez el principio de ciudadanía. El español se reconoce como ciudadano y no como súbdito, se reconoce la nación soberana española, se reconoce un cuadro de derechos y libertades de la persona y se limitaron los poderes del rey. Es decir, ahí había ya en la Constitución de Cádiz un principio de separación de poderes muy importante y que luego a lo largo de todas nuestras constituciones, 8 o 9 constituciones de los 2 siglos, XIX y XX, pues han ido apareciendo allí. Por eso nosotros le tenemos un gran respeto y mucho cariño a este monumento de Cádiz en donde se reproduce pues, un hemiciclo en donde aparecen los ciudadanos, en otro lado la importancia de la agricultura, dos caballos con jinetes en los extremos, uno representa la guerra, otro representa la paz, porque la libertad hay que defenderla porque está constantemente amenazada. Y con esto, hecha esta pequeña introducción a nuestra admiración por las Cortes de Cádiz y la libertad de prensa que ahí aparece, pues también aparece en el artículo 20 de la Constitución vigente la libertad de expresión, de pensamientos, ideas, opiniones y el derecho a comunicar información veraz, que es lo que está haciendo en este momento The Objective y Álvaro Nieto, que es lo que nos ha movido a nosotros a acordar la concesión de este merecido premio, que es muy importante. Ya todos recordamos lo que decía Don Quijote de la libertad, ¿no? Es un bien, es un magnífico don que la naturaleza nos da a todos los hombres y que hay que defenderlo y hay que quererlo como si fuera el honor de una persona. Y luego hay otra frase de Don Quijote en donde Cervantes recuerda que la verdad siempre flota sobre la mentira, igual que el aceite flota sobre el agua. Porque es que vivimos en una sociedad que nosotros creemos que tenemos una Constitución con división de poderes, un Estado de Derecho, en donde realmente no existe nada, porque el Poder Ejecutivo, Sánchez, se ha hecho con todos los poderes. El Ejecutivo, porque lo tiene. El Legislativo porque no lo deja funcionar, porque actúa a través de decretos leyes y además no presenta las leyes de presupuestos, que es la garantía para que nosotros sepamos dónde estamos en nuestros números y cuál es nuestra deuda. Y al Poder Judicial, que le está hostigando permanentemente de una forma vergonzosa. Y estos son los 3 poderes, pero es que al cuarto, el llamado el poder de la prensa, el poder de los medios de comunicación, también le hostiga y le amenaza con sanciones y con leyes sancionadoras que le coartan y que les imponga algún tipo de autocensura. O sea, estamos viviendo un momento en que la libertad, no solo de expresión, la libertad como un concepto único de libertad religiosa, de respeto a la propiedad privada, libertad de empresa, etcétera, realmente estamos viviendo un momento peligroso. Y justo esas son las circunstancias que nos han animado a otorgarle este premio a Álvaro Nieto, porque está realizando esta labor contra la mentira para desvelar aquello que quiere ocultar el poder en defensa del Estado de Derecho, porque es la forma, la base de la democracia es precisamente la libertad de expresión y la libertad de información. Su trabajo y el de su periódico, mediante dar noticias exclusivas, opiniones sobre la libertad, en defensa de la libertad, de gran prestigio, pues realmente es lo que nos ha movido a darle este premio, a concederle a Álvaro Nieto,
que tiene todo nuestro reconocimiento y le animamos a que siga así. Muchas gracias. Este es el premio. Este es el premio. Vamos a ponernos de pie para hacernos una foto. Lo voy a enseñar ahora. Esto yo creo que lo tienes que dejarle a tus fans que vean el diploma. Es muy bonito. El diploma. Pues aquí dice Premio Publicación Liberal 2024 a don Álvaro Nieto López en reconocimiento a su labor de defensa de la libertad de expresión e información en España, el Club Liberal Español. Muchas gracias. Enhorabuena. ¿Lo dejamos por aquí? Sí. No se manche. Ahora ya me toca a mí, ¿no? Ya. Bueno, pues muchas gracias, presidente y Juan, por estas palabras que no sé si merezco, y espero que después de el día de hoy no creáis que me habéis dado el premio en vano y que no me lo merezco. Espero ganarme aquí con el sudor de mi frente este honor, ¿no? Para mí es un verdadero privilegio recibir este galardón por varios motivos. Primero, porque lo entrega el Club Liberal Español y para mí, efectivamente, algo que se llama liberal merece todo mi respeto. Y no sé si lo sabéis, bueno, os voy a tutear, si me permitís, porque creo que estamos como en familia, ¿verdad? Decíamos antes que antiguamente los liberales españoles cabían en un taxi, ahora caben en un salón del Wellington, pero tampoco es un gran salón del Wellington. Entonces somos como una familia. No sé si sabéis, pero mi periódico, The Objective, tiene una declaración de principios y valores que se puede buscar, está accesible a todo el público, la redactó el consejo editorial que tenemos y que preside Antonio Caño, y la única palabra con la que se define directamente el periódico y su línea editorial es liberal. Liberal. O sea que si hay un periódico ahora mismo en España, un medio de comunicación liberal, ese es The Objective. No hay que buscar más, porque realmente es así como nos sentimos en todos los órdenes de la vida. Liberales en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural. También estoy muy honrado por el palmarés de los que me han precedido al recibir este premio. Fundamentalmente mi amigo Miguel Ángel Belloso, que recibió este premio y yo también estaba ahí sentado. Ahí, por ese lado, estaba yo ese día que él impartió una extraordinaria conferencia un poco tiempo justo antes de morir. Y, por supuesto, aunque me habéis dicho que me lo entregáis a título particular, pero yo quiero compartir el premio, lógicamente, con todo el equipo de The Objective, porque el periodismo no es una labor de una sola persona, el periodismo es una labor de equipo y, en el caso nuestro, más aún, porque yo solo no podría hacer todo lo que estamos haciendo día tras día si no fuera por el empeño, el empuje y la valentía de un número de personas considerable. Voy a darles a ustedes una pequeña charla. Yo no lo llamaría conferencia porque, en fin, la gente que da conferencias creo que tiene un nivel bastante más alto que del que yo dispongo, pero sí que me gustaría comentarles algunas cosas en torno al estado de la libertad de prensa en la España de Pedro Sánchez. Creo que lo habíamos llamado así inicialmente. Supongo que estaremos todos más o menos de acuerdo en que ahora mismo estamos viviendo un momento crítico, no solo en España, sino probablemente en buena parte del mundo. Y también estaremos probablemente todos de acuerdo en que este momento crítico se debe en gran medida a que gobiernos que han sido democráticamente elegidos están poniendo a prueba las costuras del sistema. Estamos viendo en España y en una parte del mundo tendencias totalitarias muy preocupantes. A mí me pasó el otro día una cosa muy curiosa. Yo estuve en un foro de estos muy sesudos que hay en España, en donde acuden todo tipo de intelectuales, de empresarios y de políticos, y me pasé allí varios días escuchando a un montón de gente brillante, y todo el rato
hablaban de esto mismo que acabo de decir, pero todo el rato estaban hablando de Donald Trump y de Estados Unidos. Y yo salí de allí y dije, oye, qué curioso que aquí nadie se atreve a poner encima de la mesa, en fin, la palabra del elefante que está aquí flotando en mitad de la habitación, pero nadie nombra. Es decir, eran capaces de ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Pues bien, yo hoy voy a hablar de la viga en el propio, porque realmente creo que el peligro real que nosotros tenemos más cerca es el de Pedro Sánchez, no el de Donald Trump. Por mucho que se le pueda criticar a Donald Trump, y seguro que en esto podríamos dedicar también una tarde a hablar de los aranceles y de todo eso. Pero creo, sinceramente, que hay mucha gente que no se da cuenta de verdad o no quiere darse cuenta del peligro que representa lo que estamos viviendo en España. ¿Por qué? Pues porque el gobierno ha emprendido una deriva que yo me atrevería a decir directamente que es antidemocrática. En primer lugar, porque está atacando y desacreditando a los jueces, a uno de los poderes del Estado. Lo hace por sistema y desde el minuto uno. Pero como ha dicho también aquí el presidente antes, se ha dedicado a desvirtuar el papel del Parlamento. No solo se ha acostumbrado a gobernar vía decreto ley porque no tiene mayoría suficiente, sino que encima pretende gobernar sin presentar los presupuestos generales del Estado, como es su obligación. Por tanto, está dejando al Parlamento sin funciones y sin utilidad. Y el tercer tema que yo creo que justifica y que demuestra que hay una deriva antidemocrática es que el gobierno de España está invadiendo y ocupando, quizás incluso diría con K, ocupando con K, todas las instituciones y órganos de control que deberían ser independientes y que ahora mismo se dedican a aplaudir al gobierno. Estoy hablando de la Fiscalía, de la Abogacía, del CIS, de Radio Televisión Española, del Instituto Nacional de Estadística, del Banco de España, de la CNMC, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas. O sea, podría estar aquí toda la tarde para subrayar lo que ya ustedes seguramente saben. Pero lo que a mí más me atañe es que el gobierno, por supuesto, también está atacando a la prensa. Y de eso es de lo que he venido yo hoy a hablar. Y la prensa, ¿por qué es objeto de los ataques del gobierno? Porque el gobierno entiende que le está perjudicando, que está, como es lógico, cumpliendo su papel de contrapeso en una democracia, y eso no le gusta, porque en el fondo no le gusta la democracia. Yo lidero al equipo de periodistas que desde el minuto uno se han ido dedicando a sacar la corrupción y todos los escándalos de este gobierno. Primero, como aquí se ha dicho, en Voz Populi como director desde el año 19 y después desde el año 21 en The Objective. Los periodistas, muchos de ellos son los mismos. Estábamos en un lado y luego nos fuimos al otro. Y desde estos dos sitios hemos sacado el Delcy Gate, enero del 20. El caso que hoy se llama caso Coldo, que es en realidad lo que nosotros entonces llamábamos caso Soluciones de Gestión, que es el caso de las mascarillas, eso se sacó en abril del 20. Mientras unos españoles aplaudían felices en los balcones durante la pandemia, algunos periodistas hacíamos nuestro trabajo, seguíamos haciendo nuestro trabajo. Nadie nos hizo ni puñetero caso, pero lo publicamos. Luego sacamos en abril del 21 el caso Plus Ultra, ese escandaloso rescate de la aerolínea venezolana que algún día se terminará por aclarar y veremos quién se ha llevado la pasta. Y luego, por supuesto, en The Objective hemos ido sacando todo lo que tiene que ver con Ábalos. Primero dimos el escándalo de por qué le habían echado del gobierno, no solo por irse con prostitutas, sino que publicamos ya en el año 21, en otoño, que le habían echado porque pasaba unos gastos completamente desproporcionados al Partido Socialista, incluso presentando facturas duplicadas del mismo día en dos restaurantes diferentes. Esto está publicado en el año 21. Contamos cómo había hecho, después de salir del gobierno, una serie de viajes por medio planeta muy sospechosos, acompañado de Koldo García y de algunos empresarios que habían sido beneficiados por el gobierno durante la pandemia. Estoy hablando de Guinea Ecuatorial, República Dominicana, en fin, sitios donde normalmente un español no va de vacaciones, al menos acompañado por un asesor. Y posteriormente dimos los amaños de contratos de obra pública en Adif y en carreteras, todo eso se ha ido publicando estos últimos años. Por supuesto, desvelamos el caso Air Europa, porque dimos y publicamos, descubrimos la conexión que había entre toda la trama corrupta y Begoña Gómez, en relación al rescate de esta aerolínea.
Y luego hemos seguido, por supuesto, dando todo lo que tiene que ver con ella y con el hermano del presidente del gobierno. En fin, sería innumerable y estaríamos aquí toda la noche hablando de todo lo que hemos descubierto. Pero el caso es que el gobierno, frente a todo lo que hemos ido sacando, desde el minuto uno se ha dedicado, en vez de a dar explicaciones, que sería lo suyo, o a asumir responsabilidades, que digo yo que en una democracia sería lo mínimo exigible, pues en fin, en vez de asumir las responsabilidades o dar explicaciones, se ha dedicado a matar al mensajero. Se ha dedicado a poner en marcha una campaña para destruirnos, desde el minuto uno. Y la ha basado en 3 ejes, y son los que voy a desarrollar a continuación. Primero ha intentado desprestigiarnos, y les explicaré cómo. Después ha intentado ahogarnos económicamente. Y en tercer lugar ha intentado disuadirnos de seguir haciendo nuestro trabajo. En relación al punto 1, desprestigiarnos. Como ustedes habrán visto, nos han llamado fachosfera, pseudomedio, ojete, han hablado de fake news, de bulos. No cualquier persona, el propio presidente del gobierno en la carta esa que nos dedicó después de los días de reflexión. ¿Con qué objetivo han emprendido esa campaña de ataques? Con el objetivo último de que el público no creyera nuestras informaciones, que no nos leyera, que no nos siguieran. Y eso es verdad que no es nuevo, es decir, en una democracia podemos entender que hay cierto conflicto entre el poder y la prensa, porque si la prensa cumple su función de contrapoder, antes o después va a chocar con el gobierno de turno. En España lo hemos visto otras muchas veces. Pero en realidad aquí ha habido una pequeña diferencia. Bueno, hay 2 diferencias, una menor y una ya más importante. La primera es que, bueno, yo recuerdo que en otras épocas, por ejemplo, cuando yo empezaba en periodismo, el gobierno de España atacaba a los periodistas críticos llamándoles sindicato del crimen. Es decir, que había este choque. Pero fíjense ustedes qué expresión, ¿no? Sindicato del crimen. Al menos es más elaborada y más elegante que decir de ojete, que es lo que dice Óscar Puente sobre nosotros. Ahí se puede ver la degradación de la política española, ¿no? Cómo hemos caído tan bajo. Pero la gran diferencia de lo que estamos viviendo ahora y de estos ataques inspirados desde el gobierno con respecto a otros ataques del pasado es que por primera vez, yo diría, en democracia en España, a esta campaña del gobierno se han sumado una parte de los medios de comunicación y de los periodistas. Es decir, es la primera vez que vemos que periodistas aplauden con las orejas los intentos del gobierno por machacar a la prensa crítica. Porque otras veces la prensa que no quería hacer su trabajo, bueno, pues se quedaba callada, miraba para otro lado, pero hombre, no se metía en el barro a intentar destruir a algunos medios de comunicación y a intentar destruir la libertad de prensa. ¿Y por qué está haciendo esto? ¿Por qué se está prestando a esto una parte de la profesión periodística? Por dinero. Por dinero. Por dinero y por 2 vías por las que reciben dinero. Primero, porque el gobierno de España se ha constituido, se ha erigido en el principal anunciante del país. Esto no sucede en ningún país occidental. En ningún país occidental el primer anunciante en medios de comunicación es el gobierno. Solo pasa en España. Actualmente, en este año 2025, el gobierno de España directamente en publicidad institucional va a invertir 160 millones de euros en medios de comunicación. Es la cifra más alta jamás dedicada a ese concepto en España. Desde que llegó Sánchez, la cifra ha ido increciendo hasta esta cantidad. Anteriormente, hay que decirlo todo, el gobierno de Rajoy la fue bajando paulatinamente. Se la había encontrado muy alta, la fue reduciendo año tras año y cuando llegó Sánchez invirtió la tendencia y ahora estamos en máximos históricos. Hasta el punto de que el gobierno ha llegado a ser el principal anunciante. Normalmente, en una democracia consolidada, el principal anunciante suele ser una empresa de telecomunicaciones. Aquí lo fue durante muchos años el Corte Inglés o Movistar, pero no, en España es el gobierno, la suma de todos sus ministerios juntos. Para colmo, en el top 10 de los principales anunciantes de España también hay, aparte del gobierno en primer lugar,
3 empresas públicas 100% controladas por el Gobierno: Loterías del Estado, Renfe y Correos. Por tanto, ya tenemos 4 de los principales anunciantes de España controlados directamente desde el Palacio de la Moncloa. Imagínense cuántos cientos de millones hay ahí. Podríamos hablar también de empresas que indirectamente dependan de la Moncloa, que también las hay. Y luego hay otra vía de tener contenta a la prensa adicta, que es quizás menos obvia, pero en la que ustedes también deberían pensar. ¿Se han parado ustedes a reflexionar por qué ahora mismo en Televisión Española hay más horas de tertulia que jamás se han visto en ninguna televisión pública? Hay, en concreto, en el Canal 1 de Televisión Española, 12 horas al día de tertulias. 12. Si excluimos 2 telediarios y 2 telenovelas turcas, lo demás son tertulias, a donde van periodistas más bien cercanos al régimen y cobran no poco por estar ahí en esos programas defendiendo o tapándole las vergüenzas al Gobierno. Y además, esto ha permitido crear un aparato de propaganda descomunal, como quizás no hayamos visto nunca en España. Tenemos un bombardeo constante, no solo la televisión pública, a favor de los mensajes del Gobierno. ¿Por qué se produce este bombardeo? Porque el Gobierno, en realidad, en lugar de gobernar, está dedicado a lo que ellos llaman el control del relato. A ellos les importa un pimiento la verdad o la mentira. Ellos lo que están ahora mismo preocupados y ocupados es en que la mayoría social, en que la mayoría de la gente se crea su versión, la que ellos dan. Y por eso han puesto toda la maquinaria a trabajar a su favor. Hay un ejemplo que yo creo que es bastante elocuente al respecto. No sé si ustedes recuerdan el escándalo que se montó con la famosa bomba Lapa. Hubo los medios afines un jueves que de repente empezaron a difundir un chat en donde supuestamente un guardia civil hablaba de ponerle una bomba Lapa al presidente del Gobierno. Nosotros, que como somos muy buenos investigando, teníamos el chat completo de ese guardia civil, nos dimos cuenta el viernes que eso era mentira, que si mirabas el chat completo, en realidad era lo contrario, que el guardia civil estaba bromeando, pero hablando de la posibilidad de que a él mismo alguien le pusiera una bomba por investigar la corrupción. El caso es que se había troceado convenientemente el chat para que pareciera lo contrario de lo que era. Nosotros publicamos el desmontaje del bulo el sábado por la mañana, porque habíamos visto que el viernes prácticamente todo el Gobierno y toda la prensa entraron al trapo del bulo de la bomba Lapa. El sábado por la mañana, abriendo todo el periódico de The Objective, publicamos que aquello era mentira y publicamos el chat original de ese guardia civil. Pero ¿qué pasó? Que esa misma mañana, cuando ya se había publicado la noticia, hubo 3 ministros que siguieron difundiendo el bulo. Y entonces yo, persona que todavía me considero ciertamente responsable y, hombre, con cierta capacidad de que las cosas pues no se desmadren demasiado, pues me puse en contacto con gente del Partido Socialista y del propio Gobierno, porque algunos canales de comunicación hay, para hacerles notar que habíamos publicado ya que todo era mentira, que qué hacían publicando o dándole pábulo al bulo. Y la respuesta fue bastante clara. Álvaro, no importa lo que diga The Objective, lo importante es lo que digamos nosotros. Y eso es lo del control del relato. Lo importante no es lo que diga la prensa, lo importante no es la verdad, lo importante es lo que crea la gente que es verdad, que es diferente. Y en eso está el Gobierno, y yo creo que conviene subrayarlo. El segundo eje, digamos, de su campaña de desprestigio contra los medios tiene que ver con intentar ahogarnos económicamente. Como ustedes se imaginarán, de todos esos millones que reparten a diestro y siniestro, a los medios críticos nos llega 0. Pero 0 es 0, el 0 más absoluto, desde el Gobierno y desde todas las empresas públicas. Y no contentos con eso,
como no pueden con nosotros, se han dedicado durante los últimos meses especialmente a ir llamando a todos nuestros anunciantes para pedirles que se dejen de anunciar en The Objective, que retiren su publicidad. Hasta el punto de que hay empresas que me han pedido que quitemos su publicidad, aunque sigan pagando, porque tienen miedo a que el gobierno vea su anuncio en nuestro periódico. Así es como estamos. Y creo que hay que contarlo porque esto está sucediendo en España. Son actuaciones completamente mafiosas, pero afortunadamente tengo que decir que aunque estén asustados, las empresas no se retiran de The Objective y siguen apoyando a The Objective, porque en el fondo opinan como The Objective. Y el tercer eje tiene que ver con disuadirnos de seguir publicando informaciones críticas. ¿Y cómo lo están intentando? Pues mediante la elaboración, y se supone que algún día la aprobación, de nuevas normas que regulen la profesión periodística. Ellos, después de esta cartita que nos dedicó Sánchez, anunciaron diversas propuestas. Ahora mismo están trabajando en dos vías. Por un lado, han propuesto elevar las multas a aquellos periodistas que infrinjan el derecho al honor de las personas. Y con esto dirán ustedes, bueno, eso no está mal. Bueno, sí, vamos a ver. En teoría no está mal porque en realidad a los periodistas no se nos sanciona por infringir el derecho al honor porque normalmente trabajamos bastante bien y un juez no nos sanciona por eso. Pero pretenden elevar las multas tanto que lo que están intentando es disuadirnos de hacer nuestro trabajo. Es decir, lo que están intentando es que a los periodistas se les quiten las ganas de ponerse a investigar algo o de ponerse a publicar algo crítico por miedo a ser algún día sancionados y no poder pagar la multa. Y esto es grave, porque las multas ya existen, pero claro, si las multiplicas por 200%, evidentemente haces más complicada la labor de arriesgarse y de intentar publicar algo con cierta valentía. Y lo otro que están intentando hacer, ahora mismo hay un equipo de afines, una especie de comité de sabios, todos muy partidarios del gobierno, lógicamente, que están definiendo una serie de normas para crear dos listas. Una lista A de medios de comunicación serios, buenos, que merecen ser financiados, y una serie de lista B en donde estarían los que no merecen ser financiados por nadie. Con estas listas lo que pretenden es llevarle a los anunciantes privados la lista y decirle, oye, mira, es que los expertos dicen que estos de aquí no son medio de comunicación, no sé qué haces poniendo tú un anuncio en esa mierda, con perdón, de medio de comunicación. Yo esto no sé si finalmente se atreverán a sacarlo a la luz, están en ello, porque la primera iniciativa que han puesto en marcha les ha salido absolutamente mal. No sé si han visto ustedes lo que han hecho en el Congreso de los Diputados, que han hecho una cosa parecida. Les molestaban 2 o 3 periodistas que había por allí que hacían preguntas un poco incómodas y entonces se les ocurrió hacer una norma nueva en el Congreso de los Diputados para impedir el acceso a aquellos que supuestamente no trabajasen en un medio de comunicación FETEN. Y claro, se pusieron a definir qué era un medio de comunicación en condiciones y una de las condiciones que pusieron fue que tenías que trabajar en una empresa que tuviera un mínimo de 10 periodistas en plantilla cotizando a la Seguridad Social. ¿Y saben ustedes qué pasó? Que cuando empezaron a aplicar la norma, hace unas semanas, en realidad los afectados eran 3 o 4 medios de extrema izquierda, que no tenían ni plantilla ni gente cotizando a la Seguridad Social. Y resulta que con esa norma, los 3 que les molestaban podían seguir entrando al Congreso de los Diputados. Entonces han decidido que, bueno, que no se va a aplicar esto con efectos retroactivos, por tanto, ahora mismo no han echado a nadie, pero la norma está ahí, vigente para ponerla en marcha cuando les dé la gana o cuando el poder político decida que a alguno le molesta especialmente. Y toda esta legislación se basa en 2 falacias que también me interesan. Si me estoy alargando me decís. Se basa en 2 falacias... Luego abrimos un turno de... Vale. Yo creo que todo esto se basa en 2 falacias que conviene también que ustedes sepan. Sánchez quiere legislar contra la prensa con 2 argumentos que son mentira. El primero de ellos es que él dice que lo pide la Unión Europea, que nos ha pedido, que hay un reglamento europeo que nos exige que regulemos el tema. Falso.
Un reglamento europeo, como ha dicho Juan, yo he estado 7 años en Bruselas, un reglamento europeo es de aplicación inmediata en todo el territorio de la Unión Europea. No hace falta transponer nada, eso es cuando es una directiva. Pero aquí no hay directiva, aquí es un reglamento de aplicación inmediata. Por tanto, el Gobierno no tiene ningún mandato de tener que hacer nada. Y en segundo lugar, el reglamento, si lo leemos, lo que dice el reglamento europeo, es que hay que proteger a la prensa de las injerencias políticas. Todo lo contrario de lo que pretende hacer Sánchez. ¿Por qué se hizo ese reglamento a comienzos del año pasado? Por Rusia. Se hizo pensando en Rusia porque se estaban percibiendo ciertas injerencias rusas en algunos países y medios de comunicación del este de Europa. Por eso se hizo el reglamento. Pero claro, Sánchez coge y aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid, nunca mejor dicho lo del Valladolid por Óscar Puente, y lo utiliza en su beneficio. Y luego la otra mentira que usa es que hay que regular esto de la prensa porque aquí en España hay impunidad para mentir. Esto se lo hemos oído con cierta frecuencia. Falso. Los periodistas estamos sometidos al control judicial a diario. Yo como director todos los días recibo 2 y 3 burofaxes y acabo yendo a declarar como imputado en muchas ocasiones a los tribunales, a los juzgados y, oye, ¿qué quieren que les diga? A mí me tratan como cualquier ciudadano, es decir, no me hacen la ola en los juzgados, me tratan, en fin, no voy a decir bastante mal, me tratan como lo que vemos cuando vemos que se filtra una imagen, pues yo qué sé, de Begoña Gómez o de cualquier persona que acude a declarar a un juzgado, pero qué casualidad que luego nunca nos condenan. Nos tratan con mucha severidad, pero luego no nos condenan. Nosotros, en The Objective y Álvaro Nieto en particular, 0 condenas, 0 condenas. Le hemos ganado a José Luis Ábalos, me parece que son 14 veces ya, a la propia Begoña Gómez le hemos ganado y tuvo que pagar las costas y a todos los que nos han demandado en este tiempo. Por tanto, ¿que hay impunidad para mentir? No. Lo que pasa es que cuando llegan esas demandas, cuando llegan esas querellas y se dilucidan en los tribunales, resulta que acaban dándonos la razón porque los jueces ven que están sustanciadas y están documentadas esas informaciones. O sea que, en realidad, eso de que hay impunidad para mentir será para él, no para los demás. No obstante, ya quiero terminar, pese a estas amenazas y pese a estas persecuciones por parte del Gobierno que les he detallado, yo creo que hay motivos para ser optimista. Yo creo que hay 4 motivos para pensar que al final el Gobierno no va a ganar esta batalla contra la prensa. En primer lugar, porque yo creo que tienen, como todos ustedes están viendo, poco apoyo parlamentario para sacar adelante cualquier legislación. Es muy difícil legislar ahora mismo en contra de la prensa porque ni siquiera tienen apoyo para sacar lo más elemental o lo más nimio, ¿no? El segundo motivo por el que creo que conviene ser optimistas es porque la justicia les está acorralando, sinceramente. El sistema, pese a que está tambaleándose, pero yo creo que sigue resistiendo y que las instituciones, los contrapesos siguen funcionando. En tercer lugar, yo creo que internacionalmente la figura de Sánchez y del Gobierno de España ha quedado bastante tocada después del show que montó en la OTAN, por ejemplo, de todo esto que ha hecho con Gaza y con Israel. Es decir, yo creo que internacionalmente empiezan a ser conscientes del peligro que representa Pedro Sánchez. Y en cuarto lugar, yo creo que en realidad no nos van a poder tumbar porque gozamos del apoyo de una gran parte de la población que no está dispuesta a que se pierdan voces como la de The Objective por el camino. Actualmente tienen ustedes que saber que tenemos 550.000 personas que a diario entran en nuestro periódico, no llegan por casualidad, por redes o por Google, hay 550.000 personas que todos los días entran en nuestra página y esos son 3,6 millones cada mes en total. Y va cada mes hacia arriba esta cifra. O sea que yo creo que empezamos a tener un público bastante sólido que no va a permitir que nos asalten al amanecer. Y mientras tengamos voz y salud, pues vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Pero yo lo único que les pediría a todos ustedes
es que nos ayuden, porque no pueden dejar ni ustedes ni el resto de ciudadanos españoles, no pueden dejar la defensa de la democracia en manos ni de 4 periodistas ni de 4 jueces. Esto no va de 4 valientes en un lado o en el otro. Esto va de todos nosotros. La defensa de la democracia tiene que ser tarea de todos y cada uno de nosotros, haciendo cada uno lo que pueda en su ámbito, en su esfera, pero arrimando el hombro y tomando conciencia de que el tema y de que la situación es crítica. ¿Qué se puede hacer para ayudar? Pues no hay que pensar uno que no hay nada que hacer. Claro que hay cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer aparte de votar cada 4 años. Si a ustedes les preocupa el Estado de Derecho en España y les preocupa la libertad de prensa, pues lo primero que tienen que hacer es leer medios como The Objective. Lo segundo es algo muy importante, que es compartir aquellos contenidos que vean ustedes en The Objective o en otros medios con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, para que puedan tener mayor difusión esas ideas, esos artículos, esas informaciones. Luego, por supuesto, también creo que es tarea fundamental que emprendamos una labor de conversación amplia en todos nuestros entornos, hablando con total libertad y sin miedos en las comidas, en las cenas, en los bares, de lo que está pasando, comentando estas informaciones, estas cosas, estos escándalos. Creo que es fundamental que en los centros de trabajo, en las familias, en los hogares y en cualquier sitio se hable de estas cosas. Luego, por supuesto, se puede salir siempre a protestar, porque yo lo que, en fin, no sé cómo decirlo, a mí lo que me alucina de España es que este fin de semana las manifestaciones que ha habido han sido por el tema de Gaza, cuando el viernes vimos un sobre lleno de billetes de dinero que había salido de la sede de un partido político. O sea, ¿cómo es posible que en España te enseñe la Guardia Civil un sobre con billetes en efectivo saliendo de un partido político? Por cierto, nosotros fuimos los que dijimos que había entregado una empresaria 90.000 euros en bolsas de cartón. Bueno, pues a mí lo que me alucina es cómo es posible que en España las únicas protestas que haya habido sean por Gaza. Y ahora creo que tienen previsto hacer una huelga general también por Gaza. Pero bueno, vamos a ver, ¿y no hay que hacer huelga por todo lo demás? Pues hombre, yo creo que en algún momento alguien tendrá que salir a protestar y organizar algún tipo de manifestación o de huelga o de lo que sea, porque creo, sinceramente, que estamos en un momento en el que, en fin, yo creo que amerita, ¿no?, hacer algo. Y por supuesto, cuando lleguen las elecciones, lo que hay que hacer es ir a votar, pero ir a votar acordándose de todo lo demás, porque me da la sensación de que en el año 2023 muchos fueron a votar, pero ya se habían olvidado de todo lo que habíamos publicado anteriormente. Entonces, creo que hay que hacer un ejercicio permanente de memoria para que no se nos olvide en el año 27, si es que llegamos allí, que hay que votar con cabeza y con sentido democrático. Muchas gracias.